¿Cuáles son los dos principios de derivadas? Sustitución e igualación. No estamos en sistema de ecuaciones. Por favor, ya es la segunda vez que hacen lo mismo. No estamos en sistema de ecuaciones. Ya, mientras no diga el título, sistema de ecuaciones, no quiero saber igualación ni nada de eso. No estamos en sistema de ecuaciones. Estamos en funciones, estamos viendo derivadas de una función. Estamos derivando, vamos a derivar. Entonces, Derivada de un producto. no, esa es una operación. Yo estoy preguntando cuáles son los dos métodos que tenemos para derivar. Yo explicaría, y voy a ser muy sincero con ustedes, a un segundo de bachillerato que no le haya, que nunca hayan visto qué es una derivada. Pero ustedes tienen dos métodos. ¿Cuáles son? Yo quería ahorrarles el tiempo. Yo pensaba que por lo menos ustedes sabían los nombres. Entonces, nosotros vamos a derivar por el concepto, a ver si así se acuerdan, y vamos a derivar algunas bajo el criterio de concepto. ¿Sí? A ver si se acuerdan. Recuerden que ese es uno de los ejercicios más difíciles que hay, o más largos. ¿Sí? Para derivar tenemos dos métodos. Podemos derivar por el concepto de derivación, que tiene una fórmula, o podemos derivar por las propiedades. ¿Se acuerdan? Entonces, derivar por el concepto tiene una fórmula. Si no se acuerdan el concepto, no deben recordar la fórmula. Entonces, vamos a escribirla, por favor. Perdón, un segundo. Una consulta. ¿Utilizábamos delta o H? H me parece que utilizábamos, ¿verdad? Delta creo que usa Alice. No sé, creo que lo hice con los dos. Vamos a utilizar H. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé que una función debo derivarla? ¿Qué debe decir al inicio de la función? Nadie. Dios mío, ¿qué hicieron el año pasado? Dañar puertas, nada más. Tiene que ser derivar. Prima de X. Prima de Y. Función prima de X, perdón. Entonces, la función nos decía que función prima de X. ¿Sí? ¿Y eso era igual a qué cosa? ¿Nadie se acuerda? Oh, lo hice demasiado acá. Ah, qué coraje. Lo hice mal y lo hice con esfero. Con marcador todavía. Bueno, todo nos pasa. La única diferencia es que yo no tacharía esa fórmula para hacerla bien. ¿Verdad? Bien. Vamos de nuevo. Ahora sí voy a hacer con lápiz para que no me pase nada. Es que ando medio raro porque el domingo me corté un dedo, entonces no puedo sujetar bien la regla. Ahora sí vamos nuevamente. Derivadas
y vamos a derivar por el concepto que es función de x, función prima de x, es igual a el límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0. Y esto tenía una formulita. La formulita es f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ahora se acordaron? ¿O aún no? ¿Se acordaron? Los escucho. No, no nos va a alcanzar esta hoja para todo lo que tenemos que hacer. Subir un poco más. Ahí. Bien. Una función, puedo tener cualquier función. Función f de x es igual a x al cubo menos 4x al cuadrado más x menos 2. Un ejemplo. ¿Sí? Yo voy a escribir una función, la que quiera. ¿Ya? Acá voy a escribir función de x es igual a 3x elevado al cubo más x elevado al cuadrado menos x más 2. Una función. Nada del otro mundo. Ahora, vamos a derivar esa función. Vamos a derivar esa función y vamos a crear otra función diferente, pero es la función derivada. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula, que nos dice f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el primer caso, vamos a la función original. Vamos a escribirla, pero la diferencia es que donde está x vamos a dejar de poner x y vamos a poner x más h. Entonces yo voy a tener 3 y aquí donde está x yo tendría x más h elevado al cubo. Más, aquí tendría x más h elevado al cuadrado. Menos x más h y tendría más 2. Todavía nos falta algo de espacio. Porque eso es un poquito largo. ¿Sí? Ahora tenemos el valor de menos f de x. Entonces yo no sé si ustedes recuerdan, yo recomiendo que cambiemos el símbolo nada más para evitarnos la multiplicación. Entonces sería menos 3x al cubo menos x al cuadrado más x menos 2. O sea, solo cambiar el símbolo de la expresión. Y todo esto sobre h, claro. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo aquí, escuchen bien, si yo a este límite reemplazo el valor de h con 0? Se va a crear una indeterminación. Eso lo vamos a ver ya, un poquito más acá. Voy a continuar con el límite. Límite cuando h tiende a 0 y vamos a resolver toda la parte superior. Nada del otro mundo. Para una regla más grande. Esperemos que nos alcance el espacio. ¿Sí? Primero vamos a resolver este valor de aquí. Tengo 3, voy a poner entre corchetes y voy a empezar. Es el primero al cubo
más el triple producto del primero por el segundo, perdón, del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, y más el segundo elevado ¿los escucho? Al cubo, le dicen. Al cubo. Más, vuelvo a poner entre corchetes. Sí, lo que pasa es que lo hice directo, pero sale mejor, no pasa nada. Aquí yo tengo el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, y más el cuadrado del segundo. Menos x menos h. ¿Por qué menos x menos h? Porque estoy multiplicando menos por más, menos, y menos por más, menos. Más 2, y nuevamente menos 3x al cubo, menos x al cuadrado, más x menos 2. Se ingresó todo, no ingresó todo. Moverme un poquito. Ahí se ve todo, ¿verdad? Perfecto. ¿Y todo esto sobre qué? Sobre h. Sobre H. Sobre H. Ahora, la única multiplicación que tengo que resolver es esta, porque esta de acá solo elimino para el corchete ya. Entonces tenemos que el límite, cuando h tiende a 0, es no necesito la regla más grande. ¿Qué celular tiene usted, Emily? Yo tengo el Huawei. Entonces vamos a multiplicar y toda esta expresión la vamos a multiplicar por 3. 3 por x, 3x elevado al cubo. 3 por 3, 9x al cuadrado h. Más 3 por 3, 9, x h al cuadrado. Más 3h al cubo, más x al cuadrado, más 2xh, más h al cuadrado menos x menos h más 2 menos 3x al cubo menos x al cuadrado más x menos 2. Está chévere, ¿verdad? Dicen, Sí me acuerdo, le dicen hasta ahorita de eso. Sobre h. ahí después se quitan los pares, creo. ¿Ah? Ahí después se No, quitan los que son iguales. no. Ahora se debe eliminar los que tienen símbolo contrario. Aquí mismo lo podemos hacer. Vamos buscando. Debe eliminarse todo el valor de la expresión que va desde el menos xh, perdón, el menos f de x. Toda esta expresión para acá debe eliminarse, o sea. Voy a hacerlo bien. Perdón. Para yo saber que estoy bien, desde aquí, todo esto debe eliminarse. Si eso pasa, estamos bien. Vamos con el primero. Se dan cuenta que 3x al cubo tiene una contraparte acá, que es el 3x al cubo. Se van. Tenemos un x al cuadrado positivo que está aquí. Se va con este menos x al cuadrado. Tenemos un valor de x positivo aquí, negativo, perdón, y x positivo acá se va. Y tenemos un 2 y un 2 que se va. Toda esa expresión se elimina y solo me queda una expresión, que sería límite cuando h tiende a 0, y solo vamos a dejar lo que ya nos quedó. ¿Sí? Entonces, 9x al cuadrado h más 9x h al cuadrado más 3
h al cubo más 2xh más h al cuadrado, va a faltar espacio, menos h. Aquí lo voy a poner, menos h. Entonces tendríamos más valores. Y todo esto sobre h. Ahora, si nosotros evaluamos ahí en este momento el límite, vamos a ver si nos da, si nos queda el resultado bien o no. Voy a hacerle una hoja diferente. Si nosotros evaluamos en este momento, todos los valores tienen h, ¿sí se dan cuenta? Todos los valores tienen h. Entonces, Sale 0 sobre 0. sería indeterminado. Límite, voy a copiarlo acá aparte, cuando h tiende a 0, de 9x al cuadrado h más 9x h al cuadrado más 3h al cubo más 2xh más h al cuadrado menos h y todo sobre h. Bien. Evaluemos. Evaluemos. ¿Cómo evaluamos? Reemplazando el valor de h con el 0. Cuando h tiende a 0, 9x por 0. esperen un segundo, por favor. 9 h al cuadrado, perdón, x al cuadrado por 0 más 9x por 0 elevado al cuadrado más 3 por 0 elevado al cubo más 2x por 0 más 0 elevado al cuadrado menos Cuadrado menos 0. todo sobre 0. Lo que me va a decir que el límite cuando h tiende a 0 es 0 entre 0. Y esto definimos que era Indeterminada. indeterminado. Como no puedo, tengo que factorar. Factoro en factor común. Límite cuando h tiende a 0. Ya. Límite cuando h tiende a 0. Extraemos el factor común, que es h. Y me queda 9x al cuadrado más 9xh más 3h al cuadrado más 2x más h menos 1. ¿Por qué? Nos da el valor de menos 1. Sobre h. Elimino el h. Y al final tenemos el límite. Límite cuando h tiende a 0 de 9x al cuadrado más 9xh más 3h al cuadrado más 2x más h menos 1. ¿Sí? Ahí se ve bien, ¿verdad? Entonces, con ese valor volvemos a evaluar y nos va a quedar lo siguiente. Perdón. Límite cuando h tiende a 0 y va a ser 9x al cuadrado más 9x por h más 9x
por 0, porque estamos reemplazando, más 3, 0 al cuadrado, más 2x, más 0, menos 1. Creo que me salí nuevamente del... Voy a moverme un poco. Un poquito más. Ahí sí se ve, ¿verdad? Ya. Entonces, luego, el resultado de este límite sería 9x al cuadrado más 2x menos 1, pero ya no sería límite porque ya hemos evaluado, sería el resultado. Entonces, ahí recién vamos a definir que f' de x es el resultado de los valores que no son eliminados por el 0, en este caso 9x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Sí? Ahora. Hasta aquí está claro. Piensen en lo Licenciado, siguiente. una pregunta. Claro. En el límite, en donde está que eliminó las h's, ¿de dónde sacó todo ese, el 9x más 9xh más 3h al cuadrado? Eso ya no lo entendí. No, no, más Aquí. abajo. No, abajo. Pero es que solo estoy bajando los valores. Dice cuando se multiplica, No. ¿dónde sale 9? No. Estoy bajando. De ahí, por ejemplo, ahí le pone 9x al cuadrado. ¿Ya? De ahí ese es ese. De ahí le pone más 9xh. ¿Ya? De ahí le pone, que le va bajando los exponentes. No, pues estoy aplicando factor común, Jonathan. Ya le está. Ya. Ahí sí, ya lo entendí. Estoy aplicando factor Gracias. común. O sea, estoy eliminando la h del factor común. Eso ya saben hacer. No, eso sí, sino que le decía en los exponentes. Porque me di cuenta, por ejemplo, 9x al cuadrado, y acá está 3h al cuadrado, y arriba está 3h al cubo. Eso me Claro, trataba. es que como estoy Ya, quitando un factor, sí, ya le entendí. estoy quitando una h. X al cubo son 3h. Entonces estoy quitando una, me quedan 2. ¿Me explico? Es factor común, simple. Ya le entendí, licenciado. Bien. Ahora, ¿cómo se deriva por la propiedad? ¿Alguien se acuerda? Entonces vamos a derivar por el concepto, porque por la propiedad no se acuerdan. Ya todos los ejercicios son por concepto, ¿no? La propiedad, ¿qué me decía? Que si yo tengo, escuchen, si yo tengo a x elevado a la n, esto es igual a n que multiplica, que multiplica a ax y a n le restaba 1. En pocas palabras, aquí yo tenía 3x al cubo, aquí. Entonces yo tendría el 3 que está en el exponente, pasa a multiplicar, tendría 9x al cubo, menos 1 sería 2, más 2 que multiplica a x, 2x, y 2 Mira, menos se le 1 acaba es esto 1. uno. Entonces, nos conectamos 2x y luego tendríamos este de aquí que nos daría como resultado 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1 y al 1 le resto 1, entonces me queda x elevado a la 0 que es 1. Nada del otro mundo. Conectamos de nuevo para el deber.